Necesitamos más psicología, más comprensión profunda de la naturaleza humana, porque el único peligro real que existe es el propio ser humano. ¿Alguna vez has pensado que quizás no eres quien crees ser? Que los pensamientos que tienes, las decisiones que tomas y hasta los deseos que parecen tuyos podrían no haber nacido en ti. Y si te dijera que existe una fuerza oculta, silenciosa, profunda y oscura dentro de ti, que ha guiado tu vida desde el primer día sin que te des cuenta. No es una teoría de conspiración, es psicología. Y si hay un nombre que debes conocer para entender lo que realmente ocurre en la mente humana, ese nombre es Carl Gustav Jung. Te sientes atrapado en un ciclo de repetición, cometiendo los mismos errores, saboteando tus relaciones, sintiendo que algo invisible te retiene incluso cuando todo parece ir bien. Tal vez la razón esté en tu sombra, en los arquetipos, en el inconsciente colectivo que grita por atención. Ignorarlo es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Tarde o temprano te lastimas, repites patrones, sufres y lo llamas mala suerte o destino. Jung no fue solo un psicólogo, fue un explorador del alma. Cartografió los rincones más oscuros de la mente, aquellos donde casi nadie se atrevía a entrar, y lo que encontró allí tiene el poder de cambiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. Este video no es una biografía, es un espejo. Te mostraré lo que llevas años evitando mirar. Pero prepárate, porque una vez que comprendas las ideas de Jung, no hay retorno. Empezarás a ver lo que antes pasaba inadvertido, reconocerás los monstruos que habitan dentro de ti y entenderás que el mayor enemigo de tu vida nunca estuvo afuera, sino dentro de ti. La buena noticia es que ese enemigo puede convertirse en tu mayor aliado, si tienes el valor de enfrentarlo. Respira hondo, despeja tu mente y prepárate, porque lo que viene a continuación es, sin exagerar, la explicación más clara y necesaria sobre Jung que hayas escuchado. Y después de esto, jamás te verás de la misma manera. Carl Jung no fue un psicólogo común. No buscaba simplemente aliviar síntomas o adaptar personas a una sociedad enferma. Quería ir más allá, entender lo que se esconde detrás de la mente humana, aquello que vive en lo invisible. Jung miró el abismo de la psique y tuvo el coraje de sumergirse en él. Lo que descubrió cambió la historia de la psicología para siempre. Nació en Suiza en 1875, rodeado de símbolos religiosos, rituales y un silencio cargado de misterio. Desde niño sintió que existía algo más allá de la razón, algo que la lógica no podía explicar. No sorprende que se convirtiera en el discípulo más brillante de Sigmund Freud, y también en el único que se atrevió a desafiarlo. Freud creía que todo giraba en torno al deseo sexual reprimido. Jung veía más allá. Percibía arquetipos, símbolos, mitos, fuerzas colectivas que moldean el comportamiento humano. Mientras Freud miraba el pasado inmediato, Jung viajaba miles de años atrás, buscando las raíces ancestrales de la mente. Por eso, la ruptura entre ellos fue inevitable. Jung no quería solo curar enfermedades mentales, quería restaurar la conexión perdida entre el ser humano y su propia esencia. Creía que la psique era un organismo vivo, dinámico, hecho de opuestos que deben equilibrarse: luz y sombra, razón y emoción, masculino y femenino. Para él, el sufrimiento no era un error de la existencia, sino una llamada a la transformación. Jung creó una nueva manera de comprender al ser humano, la psicología analítica, un camino que no intenta eliminar lo equivocado, sino comprenderlo, integrarlo y hacerlo consciente. Porque para él, el verdadero enemigo no era el dolor, sino la inconsciencia. ¿Y por qué esto importa hoy? Porque vivimos en una sociedad todavía enferma, que repite patrones, huye de las emociones, anestesia el vacío y disfraza el dolor con distracciones. Vivimos atrapados en la persona, la máscara social que mostramos al mundo, mientras la sombra, esa parte que contiene todo lo que negamos, crece en la oscuridad esperando ser reconocida.
Jung nos recuerda que negar la sombra es negarnos a nosotros mismos. Cuanto más la rechazamos, más nos domina a través de impulsos, miedos y reacciones que parecen inexplicables. Pero cuando tenemos el valor de mirarla, de entender su lenguaje simbólico, la sombra deja de ser enemiga y se convierte en fuente de poder. Por eso, Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad interior. Ese proceso es doloroso, pero también profundamente liberador. La individuación, el nombre que dio a ese camino, es el proceso de convertirse en quien realmente eres, de unir los fragmentos dispersos de la psique, de reconectar el yo consciente con el inconsciente hasta formar un ser completo. Ese es el verdadero despertar psicológico. Y quizá por eso tantos siguen huyendo de sí mismos, porque la verdad, cuando llega, destruye todas las ilusiones. Pero justamente ahí es donde empieza la libertad. Jung no solo predijo lo que hoy vivimos, también trazó un camino, un mapa para regresar al propio centro, una oportunidad real de entender por qué nos sentimos tan desconectados y qué necesitamos hacer para volver a conectar con algo más profundo. Nunca ofreció soluciones rápidas ni respuestas cómodas, pero dio algo infinitamente más valioso: la verdad sobre quiénes somos. Y entre todas las verdades que reveló, quizás la más inquietante sea esta: existe una capa de la mente humana que no es individual, sino compartida por toda la humanidad. Un océano invisible en el que flotan símbolos, imágenes y fuerzas ancestrales que moldean nuestras emociones, decisiones y comportamientos sin que lo notemos. A ese lugar misterioso, Jung lo llamó el inconsciente colectivo. Imagina tu mente como una isla. En ella están tus recuerdos, tus heridas, tus experiencias, todo lo que crees ser. Pero bajo esa isla se extiende un océano oscuro y vasto que conecta todas las mentes humanas. En ese mar profundo habitan los mitos, los arquetipos, las imágenes primordiales que han atravesado milenios y siguen vivas dentro de nosotros. Son los héroes y los monstruos de los cuentos, los sabios y los guerreros de las leyendas, los símbolos que aparecen en los sueños o en las películas que nos conmueven. El inconsciente colectivo no es una metáfora poética, es una realidad psicológica. Se manifiesta en las historias universales que se repiten en todas las culturas: el héroe que enfrenta la oscuridad, el maestro que guía, el villano que encarna el miedo, la caída y la redención. Son reflejos de la estructura profunda del alma humana. Jung creía que detrás de cada emoción o comportamiento existe un patrón arquetípico. Cuando temes ser abandonado, cuando buscas pertenecer, cuando sientes el llamado de algo superior, estás respondiendo a fuerzas ancestrales que mueven a la humanidad desde el principio de los tiempos. Negar esto es como negar la gravedad. Puedes fingir que no existe, pero sigue actuando. El inconsciente colectivo se expresará en tus decisiones, en tus relaciones, en tus conflictos, hasta que comprendas que no luchas solo con tus propios fantasmas, sino con los de toda la especie. ¿Y qué habita en ese inconsciente colectivo? ¿Qué son esas fuerzas invisibles que moldean tu personalidad sin que lo notes? Jung las llamó arquetipos, formas universales que viven en todos nosotros e influyen en nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Entre ellas, hay una especialmente poderosa, temida y muchas veces ignorada: la sombra. Ella vive dentro de ti, silenciosa, observando. Y mientras te niegues a mirarla de frente, seguirá controlando tu vida. La sombra es el lado oculto de tu personalidad, todo lo que intentaste esconder para ser aceptado. Es la suma de lo que reprimiste: tu ira, tu envidia, tu orgullo, tus celos, tu arrogancia, tu miedo, tus deseos que consideraste inaceptables. Es lo que sofocaste para encajar, el niño al que hicieron callar, el adolescente que ocultó su autenticidad, el adulto que aprendió a sonreír mientras se derrumbaba por dentro. Y cuanto más intentas negar ese lado, más crece.
porque la sombra no desaparece, se disfraza. Se manifiesta en las críticas que haces a los demás, en la rabia que surge sin motivo, en la vergüenza que te paraliza, en la voz interna que repite que no eres suficiente. Está presente cuando te saboteas justo antes de avanzar, cuando te escondes detrás de una falsa perfección. Y aquí está una verdad que pocos tienen el valor de aceptar. Cuanto más alguien cree ser una buena persona, más peligrosa puede volverse su propia sombra. Porque al rechazar su propio egoísmo, su envidia o su ira, esa energía se proyecta en el mundo, y la persona comienza a ver el mal solo en los otros, nunca en sí misma. Jung decía que lo que negamos en nosotros termina dominando nuestra vida. La sombra es el puente entre la oscuridad y la luz. Mirarla de frente es el primer paso hacia la libertad interior. Por eso, antes de condenarla, aprende a escucharla. Porque detrás de lo que más temes de ti mismo, se esconde un poder inmenso esperando ser transformado. Y si estas palabras te hacen reflexionar, respira profundo, mira hacia adentro y reconoce. Quizá lo que más te asusta de ti es precisamente lo que puede liberarte. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, mientras sigas fingiendo que tu sombra no existe, seguirás siendo controlado por ella. Repetirás los mismos patrones, atraerás las mismas situaciones, elegirás a las mismas personas que te hieren y sabotearás tus propias oportunidades. Huirás del amor, del éxito, de la libertad, porque en el fondo crees que no los mereces. Pero hay un camino, una manera de mirar esa oscuridad sin dejarte destruir por ella. Porque la sombra no es solo destrucción, también contiene poder. Dentro de ella vive una fuerza cruda, una energía primordial que, si se integra, puede transformar completamente quién eres. Pero para lograrlo se necesita valentía. Valentía para caminar por territorios desconocidos del alma, para enfrentar las partes que fueron exiliadas, olvidadas y reprimidas a lo largo del tiempo. En ese enfrentamiento comienza el verdadero proceso de autoconocimiento, el que Jung llamó individuación, el camino hacia la totalidad. Este proceso no es fácil, es exigente, profundo y a menudo doloroso, pero es el único que lleva a la auténtica libertad interior. Mientras vivas fragmentado, dividido entre lo que muestras y lo que escondes, seguirás en guerra contigo mismo. La mayoría de las personas pasa la vida intentando encajar, agradar a los padres, cumplir expectativas sociales y obedecer normas culturales. Se moldean, se distorsionan, se anestesian para caber en el molde que otros crearon. Y aún así, en silencio, siempre hay una sensación de vacío, una inquietud sutil, la impresión de que falta algo esencial. Jung sabía exactamente qué era: la ausencia de individuación. La individuación no tiene nada que ver con la autoayuda superficial ni con frases motivacionales. No se trata de ser tu mejor versión o de manifestar abundancia. Es un proceso duro y transformador, una travesía hacia la integración de los opuestos internos. Es el enfrentamiento directo con la sombra, la reconciliación entre razón y emoción, entre lo que muestras y lo que ocultas. Es la muerte simbólica del personaje que creías ser y el renacimiento de tu yo verdadero. Es el momento en que el ego comienza a derrumbarse y las ilusiones que sostenían tu identidad se caen una a una. En ese proceso descubres que no eres tan bueno como pensabas, ni tan malo como temías. Aprendes que dentro de ti conviven la luz y la oscuridad, la valentía y el miedo, la fuerza y la fragilidad. La individuación exige aceptar esa totalidad, y eso duele, porque implica renunciar a las mentiras que creaste para sobrevivir, dejar de culpar a los demás y asumir la responsabilidad completa por tu vida. Es dejar de vivir para ser aceptado y comenzar a vivir para ser íntegro. Este proceso no sucede de golpe, se manifiesta en las crisis, en las pérdidas, en las rupturas que la vida te presenta. Cada vez que algo en ti muere, una relación, una creencia, una identidad,
algo nuevo nace en su lugar, algo más auténtico. Pero ese renacimiento solo ocurre cuando te permites atravesar el miedo, el desconcierto y el caos. La individuación es el fuego que purifica, el colapso necesario antes de la reconstrucción. Es el momento en que finalmente comprendes que nada fuera de ti puede completarte, porque todo lo que siempre buscaste ya estaba dentro, esperando ser reconocido. Jung decía que el verdadero ser, por naturaleza, es una derrota para el ego, y tenía toda la razón. La mayoría de las personas prefiere no recorrer ese camino, porque el ego ama el confort, la previsibilidad, el control. Es más fácil permanecer dormido en la ignorancia que mirar de frente el abismo del alma. Pero aquellos que se atreven a cruzar la oscuridad descubren algo que no tiene precio: la libertad. Porque cuando integras las partes de ti que rechazaste, cuando aceptas tu sombra y aprendes a escuchar la voz silenciosa del alma, algo extraordinario sucede. Te conviertes en aquello que siempre fuiste, pero que nunca tuviste el valor de ser. Esa voz interior habla constantemente. No usa solo palabras. Se comunica a través de símbolos, imágenes, historias. Se manifiesta en los sueños, en las coincidencias, en los pequeños signos que se cruzan en tu camino. Si aprendes a escucharla, podrás entender verdades que la razón jamás podría alcanzar. Jung creía que los sueños son el lenguaje secreto del alma. Mientras el mundo moderno los desprecia, tratándolos como simples ruidos aleatorios de la mente, él veía en ellos mensajes codificados del inconsciente, intentos de restaurar el equilibrio interior. Para él, cuando la conciencia se aleja demasiado de la esencia, el inconsciente envía imágenes simbólicas para recordarte quién eres realmente. Por eso, los sueños no son simples ecos de lo que vives cada día. Son orientaciones, advertencias, llamados a despertar. Piensa en esto. ¿Por qué sueñas que estás cayendo cuando sientes que has perdido el control en tu vida? ¿Por qué sueñas que se te caen los dientes cuando te sientes vulnerable o debilitado? ¿Por qué algunas imágenes se repiten como si intentaran llamar tu atención? Nada de eso es casualidad. Son mensajes del alma que te piden mirar hacia adentro. El problema es que nadie nos enseñó a entender ese lenguaje. El alma no habla con lógica, habla con símbolos. Y Jung dedicó su vida a descifrar esa gramática invisible de la psique. Cada sueño es como una carta enviada desde el inconsciente, llena de metáforas y arquetipos que expresan emociones, conflictos y potenciales todavía dormidos. Una casa puede simbolizar tu mundo interior. Un espejo puede reflejar la parte de ti que evitas ver. Una serpiente puede representar transformación y renovación. Una escalera puede indicar ascenso espiritual o descenso hacia lo inconsciente, según la dirección. Cada símbolo es una llave, y cada llave cumple un propósito energético dentro de la mente. Jung decía que cuanto más ignoramos los símbolos, más nos alejamos del centro del alma. Y cuando nos alejamos de ese centro, nos perdemos. Aparecen el vacío, la ansiedad, la confusión, la sensación de que la vida ha perdido su sentido. Es el precio que pagamos por ignorar nuestra brújula interior. Los sueños son esa brújula. Ignorarlos es como intentar salir de un laberinto con los ojos vendados. Si realmente quieres saber quién eres, si quieres comprender por qué repites los mismos patrones, por qué sientes miedo o por qué te saboteas, empieza por observar tus sueños. Escríbelos, reflexiona sobre ellos, reconoce los símbolos que se repiten. En ellos están las respuestas que tu mente consciente aún no puede formular. Pero Jung fue más allá. Descubrió que los sueños no solo revelan mensajes personales, sino también algo mucho más antiguo y universal: los arquetipos. Son fuerzas invisibles que moldean la experiencia humana, los personajes eternos que viven dentro de cada uno de nosotros: el héroe, el sabio, la madre, el enemigo, el amante, el inocente, el guerrero. Son ellos quienes dirigen el teatro de tu vida, influyendo en tus deseos, en tus miedos y en tus decisiones, incluso cuando crees tener el control.
Reconocer a esos arquetipos es comenzar a comprender el argumento oculto de tu existencia. Porque, en el fondo, tu vida es una historia escrita por fuerzas interiores que solo piden ser vistas, entendidas y, finalmente, integradas. En la próxima parte revelaremos quiénes son esos arquetipos y cómo moldean tus emociones, tus decisiones y tus relaciones, incluso cuando crees tener el control. Piensa por un momento. ¿Alguna vez te has sorprendido actuando de una forma que no parecía tuya? ¿Has sentido que repites los mismos errores, atraes el mismo tipo de personas, vives las mismas historias una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un ciclo invisible? Carl Jung sabía exactamente por qué sucede eso. Porque dentro de cada ser humano habitan fuerzas silenciosas, verdaderos personajes psíquicos que influyen profundamente en la forma en que piensas, sientes y actúas. Esas fuerzas son los arquetipos, estructuras universales de la psique, modelos primordiales que guían el comportamiento humano desde el origen de los tiempos. No se aprenden, no son culturales, se heredan. Viven en el inconsciente colectivo, la capa más profunda de la mente, compartida por toda la humanidad. Imagínalos como moldes invisibles que orientan tu percepción del mundo, tus emociones, tus reacciones y hasta los papeles que asumes sin darte cuenta. Lo más sorprendente es que puedes pasar toda una vida bajo el dominio de un arquetipo sin saberlo jamás. Jung identificó varios de estos patrones. El héroe, por ejemplo, representa la fuerza que impulsa al individuo a superar obstáculos, enfrentar peligros y buscar algo más grande que sí mismo. El sabio simboliza el impulso hacia la sabiduría, la claridad, la verdad interior. La sombra encarna el lado rechazado de la psique, aquello que intentas ocultar pero que sigue influyendo en todo lo que haces. La anima y el animus, en cambio, representan las energías femenina y masculina que existen en cada persona, sin importar el género, y que deben integrarse para alcanzar la totalidad. Estos arquetipos no son simples ideas abstractas, son fuerzas vivas. Cuando uno de ellos domina tu mente, literalmente toma el control. Por eso, a veces actúas de formas que no logras explicar. Por eso, ciertos vínculos parecen repetirse como si fueran parte de un guión que no escribiste. Cuando un arquetipo no integrado toma el mando, dirige tu vida desde las sombras. Quienes viven intentando salvar a todos, pero se olvidan de sí mismos, están atrapados en el arquetipo del héroe herido. Aquellos que buscan aprobación constante y temen ser rechazados, están bajo el dominio del niño herido. Y quienes se sienten atraídos por el caos, el conflicto o la destrucción, suelen estar guiados por una sombra no reconocida. Pero el punto central es este: los arquetipos no son enemigos, son portales hacia el autoconocimiento. Cuando permanecen inconscientes, te esclavizan. Cuando son reconocidos e integrados, te liberan y te fortalecen. Cada arquetipo contiene una enseñanza, un poder, una oportunidad de evolución. Cuando comienzas a identificar quién habla dentro de ti, el héroe, el sabio, la víctima, el rebelde, el amante, recuperas el control de tu propia historia. Y en ese instante empieza la verdadera transformación. Dejas de ser un personaje perdido en el argumento inconsciente y te conviertes en el autor de tu propio relato. Jung creía que la conciencia es el faro que ilumina esas fuerzas interiores. Y nunca antes en la historia había sido tan necesario como hoy. Vivimos rodeados de estímulos, distracciones y patrones sociales que nos empujan hacia afuera, alejándonos de nuestra esencia. Las personas se identifican con papeles, con máscaras, con etiquetas, y terminan olvidando quiénes son realmente. El resultado es un vacío que crece en silencio, una sensación de desconexión, de pérdida de sentido, de cansancio profundo que muchos llaman estrés, depresión o ansiedad, pero que en realidad es una crisis del alma. El mundo moderno nos ofrece todo, menos tiempo para escucharnos. Y precisamente por eso las ideas de Jung son más urgentes que nunca, porque él no hablaba solo de psicología, hablaba de supervivencia interior.
En el próximo capítulo comprenderemos por qué su visión del inconsciente es una respuesta poderosa al caos mental y espiritual de la vida moderna, y cómo puede ayudarte a recuperar el equilibrio, el propósito y el sentido que perdiste en medio del ruido del mundo. Vivimos en la era de la información, pero, paradójicamente, nunca habíamos estado tan perdidos. Tenemos acceso a todo, en todo momento, y aún así nos sentimos vacíos, fragmentados, agotados. La modernidad nos prometió libertad, pero nos entregó ansiedad. Nos prometió conexión, pero nos hundió en comparaciones vacías y en un ruido constante que nos impide escuchar la voz del alma. En medio de este caos, una pregunta silenciosa resuena dentro de millones de personas. ¿Quién soy realmente? Es precisamente ahí donde el trabajo de Carl Jung se vuelve más necesario que nunca. Jung nunca ofreció fórmulas mágicas. No prometió felicidad instantánea ni éxito a través del pensamiento positivo. Lo que ofreció fue algo infinitamente más profundo, un camino de regreso al alma, un retorno a lo auténtico, a aquello que fue olvidado, reprimido y distorsionado por una sociedad obsesionada con la apariencia, el rendimiento y la productividad. Él predijo el colapso de la identidad moderna. Percibió que el ser humano acabaría siendo devorado por la persona, esa máscara social creada para ser aceptado, admirado o promovido, y comprendió que, al rechazar su propia sombra, el individuo se volvería esclavo de las fuerzas que pretende no tener. Jung sabía que al ridiculizar los sueños y los símbolos, la humanidad perdería el mapa de sí misma. Escribió sobre eso hace décadas, pero parece estar describiendo exactamente nuestro tiempo. Personas que se sienten vacías incluso rodeadas de logros. Relaciones frágiles, efímeras, descartables. Jóvenes con crisis existenciales antes de los 30. Una epidemia silenciosa de ansiedad, depresión y vacío que la medicina intenta controlar, pero aún no entiende del todo. La verdad es que el mundo moderno nos enseñó a vivir en la superficie, pero el alma no tolera ser ignorada para siempre. Y cuando grita, no pide aprobación ni aplausos, pide sentido, pide profundidad, autenticidad, reconexión. Jung no fue un terapeuta para tiempos tranquilos, fue un guía para tiempos de colapso, tiempos como los nuestros. Porque cuando todo afuera pierde significado, cuando el éxito, el estatus y el control dejan de bastar, la única salida posible es mirar hacia adentro. Ese viaje, sin embargo, asusta, porque en lo más profundo no solo encontrarás luz, encontrarás monstruos, traumas, máscaras, verdades que intentaste enterrar, pero también hallarás algo que nadie puede darte, tu verdadero ser. No sanarás tu vida con frases hechas ni con fórmulas rápidas. Pero si tienes el valor de mirar hacia adentro, de despojarte de tus ilusiones y sumergirte en ese proceso que Jung llamó transformación interior, entonces hay esperanza. Tal vez este sea precisamente tu llamado. Un recordatorio de que existe un camino, de que tu dolor no es señal de debilidad, sino de nacimiento. No estás roto. Estás fragmentado, y todo lo que está fragmentado puede ser reconstruido. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Porque el primer paso de esta jornada no es mágico, es honesto. Es el instante de decir basta. Basta de vivir en piloto automático. Basta de huir de ti mismo. Basta de negar la herida. Basta de conformarte con una versión superficial de quién eres. Jung decía que nada ocurre por casualidad, ni siquiera el hecho de que estés aquí escuchando esto. Creía que hasta los encuentros aparentemente fortuitos son mensajes del inconsciente que buscan llamar tu atención. Quizás este sea el tuyo. Una invitación a detenerte, a dejar de correr, a dejar de mentirte, a abandonar la superficie y sumergirte en las profundidades de tu propia psique. Lo que Jung enseñó no es fácil de aceptar, porque exige valentía, exige dolor, exige responsabilidad. Pero también es profundamente liberador, porque en el momento en que comprendes que no estás roto, solo inconsciente,
recuperas el poder de transformar, de integrar, de sanar. No necesitas entenderlo todo ahora, ni descifrar cada símbolo o cada sueño. Solo necesitas dar el primer paso, el de la conciencia, el de mirar y reconocer. Porque una vez que ves, ya no puedes fingir que no has visto. Y desde ese momento, todo cambia. Porque lo que fue visto dentro de ti ya no puede volver a ser invisible. Cuando Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta, no hablaba de filosofía. Hablaba del único camino posible hacia la verdadera libertad. El mundo moderno nos ha empujado fuera de nosotros mismos, y por eso tantos se sienten perdidos, ansiosos y desconectados. Pero la respuesta nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, esperando a que tuvieras el valor de mirar. Enfrentarla propiamente es el acto de amor y de poder más grande que alguien puede realizar, porque en ese momento dejas de ser prisionero del inconsciente y te conviertes en el creador de tu propia historia. Comprendes que nada en tu vida fue casualidad, que cada dolor, cada pérdida, cada colapso fue un llamado del alma pidiendo ser escuchado. Y cuando por fin escuchas, el mundo cambia de color. La paz no viene del exterior, nace de la reconciliación con lo que vive dentro de ti. Por eso el legado de Jung es eterno. No te enseña a escapar del caos, sino a caminar dentro de él con conciencia, a mirar a tus propios monstruos y descubrir que siempre fueron partes de ti esperando ser amadas. Esa es la verdadera curación, integrar lo que fue rechazado, transformar el dolor en sabiduría y reconocer que tú eres el único responsable de darle sentido a tu existencia. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si en algún momento de tu camino sentiste que estas palabras hablaban directamente a tu alma, entonces este es el momento de actuar, de seguir despertando, de sumergirte más profundo, de recordarte cada día que no estás roto, solo en reconstrucción. Si este video te hizo reflexionar, deja tu me gusta, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también están buscando un sentido. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. En este canal, cada video será un nuevo paso en tu viaje de autoconocimiento y conciencia. Y recuerda, todo cambia cuando decides dejar de huir de ti mismo. Es ahí donde la verdadera travesía comienza.